El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sábados de 2 a 3 de la tarde. Ve al doctor Rodolfo Poveda en el magazine investigativo Decisiones, la opinión responsable. Sábados 2 a 3 de la tarde en el canal C. Querida teleaudiencia, feliz de ese reencuentro después de haber superado una pequeña crisis producto de esas restricciones que impuso el gobierno en su momento como consecuencia de la justa protesta social que se vivió no solo en Cali, sino en todo Colombia. Por eso nos sentimos muy felices, querida teleaudiencia, de volver a encontrarnos y mantener el nivel y la calidad de ese programa, Decisiones, la opinión responsable, el programa institucional de RIP Comunicaciones. A esa audiencia que nos escuchaba siempre en Europa, en algunos países de Europa, en Noruega, en Francia, en España, igualmente en Argentina, en Panamá, Venezuela y algunas ciudades, un abrazo para ustedes e igualmente para esa teleaudiencia aquí en Cali y en el Valle, sobre todo al Magisterio Vallecaucano y de Cali. Pues bien, vamos a iniciar este reencuentro, como decía Fray Luis de León, decíamos ayer, Decisiones es un programa, magazine cultural variado de investigación, sobre todo de periodismo alternativo, muy variado, pero con un objetivo, hacer periodismo de calidad, con pedagogía, una metodología asequible a todos los niveles culturales. Por eso iniciamos nuestra programación con la franja cultural. Entonces vamos con la franja cultural, primero rindiéndole un homenaje a un médico cirujano egresado de la Universidad del Valle, que hace 50 años organizó entre sus compañeros un grupo de teatro que hoy es uno de los grupos más reconocidos a nivel regional, nacional e internacional, Esquina Latina. Por eso Orlando Cajamarca quiere expresarse a través de este medio. Es una efervescencia política, creativa, literaria, filosófica, un momento histórico muy vital de Cali. Yo soy, digamos, beneficiario de esa tensión, de esa movida tan fuerte, y ahí nacimos nosotros como grupo de teatro ligado a la Universidad del Valle, como el grupo de estudiantes. La virtud de ese grupo es haber tenido la capacidad de permanecer en el tiempo, de ir evolucionando, de ir consolidando un proyecto que con el paso del tiempo ha demostrado su consistencia. Nosotros, para funcionar como hemos funcionado este tiempo, hemos decidido apostarle a hacer comunidad artística estable y permanente. El asombro es que haya vivido tanto tiempo. Pero esta modalidad del grupo estable con proyección en el tiempo lo que permite es eso, que el grupo pueda tener un crecimiento como equipo de trabajo. Aquí somos una comunidad artística que ha proyectado su economía en función de que los que hagamos parte de ella vivamos dignamente del oficio.
pues entendiendo que su compromiso fundamental es con los grandes sectores populares de la población y que debe tratar de hacer que esta sea una fuerza vital para que la gente crezca, pero eso no excluye que la teatralidad que se haga sea para toda la pirámide social, pero que se apoye fundamentalmente en lo popular. Y creo que esa conjunción entre la dramaturgia propia, la producción y un enraizamiento muy importante en el teatro comunitario, a eso debe su éxito, que es un trabajo de día a día, de trabajo con la comunidad. Entonces, la relación entre el grupo experimental, profesional y los semilleros y el trabajo en los barrios permite que Esquina Latina sea en sí mismo todo un modelo, dijéramos, de irrigación de los procesos de creación. El haber conseguido ser libre, para mí eso es Esquina Latina. Que este premio que otorga hoy Cali y su festival de teatro se convierta en un estímulo más de los muchos que deben llegar por parte de otras entidades nacionales para resaltar este trabajo emblemático y maravilloso de Esquina Latina en Cali. Y ya mañana, en el mundo cristiano, se inicia la solemnidad de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Por eso hemos querido en Decisiones rendirle un homenaje a esa concepción cristiana comprometida con lo social y también con las luchas populares que marcaron una etapa a partir de la década del 60 del siglo pasado, y más representativo de este movimiento cristiano y social que Fray Beto. Por eso queremos brevemente escuchar ese mensaje de lo que es y está vigente la teología de la liberación. Por eso un saludo fraternal a Monseñor Darío Monsalve, que hasta hace poco fue el obispo de Cali y hoy forma parte de las comisiones de paz. Un saludo muy fraternal porque sabemos que él de alguna manera representa esta manifestación de la Iglesia, la teología de la liberación. Estamos con Fray Beto, uno de los referentes de la teología de la liberación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, todo bien. ¿En qué ha quedado aquel proyecto de los teólogos de la liberación a la luz del mundo que hoy tenemos, que es diferente naturalmente al que teníamos en la década de los 60, de los 70? Bueno, solamente la teología de la liberación sigue muy vigente y ahora, gracias a Dios, con apoyo del Papa Francisco y todas sus posturas, todos sus documentos son muy identificados con la línea de la teología de la liberación y seguimos abrindo nuestro abanico. Ahora no trabajamos solamente el tema de la liberación política, económica de la gente más pobre, pero también el tema de la ecología, nanotecnología, la nueva cosmología, en fin, todos esos temas, relaciones de género, sistemas actuales también están siendo abarcados por la reflexión de la teología de la liberación. Este movimiento, digamos, que usted está contándonos que se está reverdeciendo de alguna manera, parece ser, o a la luz de los hechos históricos, parece ser que viene, digamos, y nunca termina. Va, viene porque la Iglesia depende mucho, como la Iglesia es una institución vertical, depende muito do Papa, e tivemos 34 anos de pontificados conservadores de Juan Pablo II e Benedito XVI, que jamás han condenado a teologia da liberação, pero também não han estimulado. Então, agora com o Papa Francisco que há ressurgimento, porque houve todo tempo aí, 30 anos, é muito, né? 3 décadas em que a teologia da liberação não estava condenada, mas estava bajo suspeita ou não valorada suficientemente ao interior da Igreja Católica. Llevándolo al terreno tal vez más concreto,
y a la luz de los hechos históricos y mezclando esta cuestión de la religión y de la política, si hoy Cristo fuera de esta época, ¿quién considera usted que sería, por ejemplo, Judas? ¿Cuál sería el Sanedrín? ¿Quiénes serían los romanos? Bueno, hay un hecho que mucha gente se olvida. Jesús foi um prisioneiro político. Jesus não ha sido morto nem de hepatite em la cama, nem de desastre de camello na esquina de Jerusalém. Porque muita gente pergunta por que nos metemos em política. Somos todos nós outros cristianos, todos, sem nenhuma exceção, são discípulos de um prisioneiro político. Jesus foi preso, torturado, levado a juízo bajo dos poderes políticos e condenado a la pena de muerte de los romanos, que era a cruz. Por quê? Porque dentro do reino de César ele anunciava um reino de Deus, outro reino que não era de César. Então, isso passa hoje também com aqueles que, dentro dessa sociedade capitalista, neoliberal, excludente, hedonista, consumista, anunciam outro mundo possível. Isto passa. Agora, não sei, e não quero personalizar quem é o Ruda, quem é esse. Eu sei que temos aqueles que estão a favor dos direitos dos pobres, como o Papa Francisco, e aqueles que estão em contra, como Trump, por exemplo. A la luz de los conceptos de la teología de la liberación y mirando hacia adelante, ¿cómo estima que se deberían dar las nuevas organizaciones, digamos, para oponerse al sistema capitalista que tanto critica? Bueno, las nuevas organizaciones tienen que poner los pies en la tierra, no sentido de dejar de hacer consignas, reuniones, reflexiones y publicaciones y trabajar con la gente más pobre. El problema es ese, que la gente progresista de izquierda no quiere ir a la favela, a los bairros, onde estão os campesinos e fazer um trabalho a largo prazo. E por aí não se avança, solamente se avança se há um trabalho de organização social, política do povo e um trabalho que chamamos de alfabetização política deste povo. A usted le tocó ser funcionario 2 años del gobierno de Lula, digamos. Usted ha participado de esto y se ha ido con algunas críticas, digamos. ¿Qué es lo que ha visto en ese momento? Não, o governo de Lula e de Dilma, o primeiro de Dilma, foram os melhores de nossa história republicana. Sacaram 40 milhões de pessoas da miséria, isso é bastante. Pero han cometido alguns erros. Um deles foi não preservar a proposta ética do Partido dos Trabalhadores. Lamentavelmente, alguns dirigentes se meteram na corrupção. O segundo equívoco é que priorizaram o acesso do povo aos bens personais. Telefone celular, carro, televisor de colores, e não os bens sociais, educação, saúde, vivenda, transporte. Haveria que ser hecho. E se confiou demasiadamente na aliança com seus inimigos, quando deveriam haver, como Evo Morales hizo, mobilizado más los movimientos sociales. ¿Puede ser que las relaciones de poder que haya tenido que enfrentar Lula son diferentes a las que tuvo que enfrentar Evo, o la organización popular de Brasil es diferente a la de Bolívia? Sim, mas poderia haver, em minha análise, em minha opinião, poderia haver mobilizado mais nos movimentos sociais, que são fonte de sua trajetória política e também são responsáveis por sua vitória 3 vezes, ou melhor, 4 vezes, as 2 vitórias como presidente do Brasil e saiu com 85% de aprovação, e depois as 2 vitórias de Dilma, que foi apoiada por ele. Los gobiernos anteriores de Kirchner y Cristina Kirchner en la Argentina, de Evo Morales que persiste, el gobierno de Ecuador, se han visto, digamos, en retroceso, y pareciera ser que la organización popular, digamos, también ha ido en retroceso. ¿Cómo visualiza en el contexto latinoamericano la posibilidad de una nueva restitución, digamos, de gobiernos con un perfil más popular? Sim, não é fácil ser um governo popular progressista em um mundo que é todo dominado pela hegemonia capitalista neoliberal. Não é fácil. E eles não dormem. Agora tratam de fazer golpes parlamentares, como fizeram em Honduras, depois em Paraguai, agora em Brasil, com o governo golpista de Temer.
Entonces, yo creo que el pueblo va a se dar cuenta de que esses nuevos gobiernos neoliberales es una trampa, es un engodo, isso não vai adelante. Ou seja, eles vão, como temerá-se em Brasil, proponer ajustes fiscais muito duros, quitando direitos adquiridos dos trabalhadores. E a gente, por isso, a gente em Brasil já se dá conta, e por isso Lula, em las encuestas, tem a preferência eleitoral da gente. Bien, y le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Jorge Grisales, insigne educador, dirigente sindical y además es el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle. Un saludo para ti. Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa del Valle del Cauca, al Magisterio de Santiago de Cali y en general a todos los estamentos que tienen que ver con la educación en nuestro departamento. Un saludo muy caluroso. Bien, es nuestro invitado especial hoy. Para terminar la franja cultural, recientemente, y está en Cali, una gran artista cubana, Hidra María, ya se presentó en el Teatro Jorge Isaac y próximamente en un evento cultural y social que se realizará en el Club Tequendama, actividad que coordina el profesor y musicólogo Diego Guzmán. El día 14 de abril estará Hidra María, pero observemos la calidad de artista que representa lo más bello de la música cubana. Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas. Hay campo de mis amores, que cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Ay, son así, vele y vele, así son. Oye, Guajiro, mi son así, los campos de Cuba. Te lo digo de verdad, son así. Allá sí son, así son. Hay cámaras, son así. Guajiro, los campos de Cuba. Como un tranquilo arroyuelo, que como espejo de plata. Como un tranquilo arroyuelo, que como espejo de plata. Una criolla retrata los astros que pide el cielo. Una criolla retrata los astros que pide el cielo. Ay, son así, vele y vele, así son. Si oye el rumor del sisón de la bahía, los campos de Cuba, son así. Canta el gallo colorado, así son. En la espesura, son así. Sí, señor, los campos de Cuba. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ya está en la púa el lechón y ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, es santo de Juan Ramón. Hoy viene abajo el bohío, es santo de Juan Ramón. Y llegando bailadores, compadre, mira, con los caminos atascados. Coge el trillo, velado, malenco, nené. Y llegando bailadores, compadre, seguro con los caminos atascados. Y llegando bailadores, compadre, con los caminos atascados. Vámonos para el monte, a donde canta el sinsonte, y a caballo vamos para allá. Seguro, ¿cómo? Y A caballo y llegando bien. bailadores, compadre, Mira, con los caminos tremenda atascados. combinación. Remedio Y Santiago camina. y llegando bailadores, compadre, con los caminos atascados. Con los caminos atascados. Nuestra franja cultural, pero se complementa con una franja del humor, como decía Chaplin, no hay cosa más seria que el humor, y queremos rendirle un homenaje muy especial
a ese caricaturista que es Matador, después de haber superado algunas dificultades, algunas crisis, pero su talento y su capacidad de visión y crítica y objetividad es indiscutible. Veamos entonces este homenaje que él mismo hace un recuento de lo que es su propia vida. El infierno es más bacano, huevón, porque se relaciona uno con gente muy interesante. En cambio el cielo es como lleno de ñoños. Hola amigos de Choc, mi nombre es Julio César González, más conocido como Matador, y estoy aquí para dibujar un Draw My Life. Uy, cómo me fue ahí, Draw My Life. ¿Cómo nació Matador? Matador nació muy cabezón, supongamos las piernas de mi mamá. Así nació Matador. En serio, nací tan cabezón que mi mamá les tocó como unirle puntos. Dámosle las puchacas a mi mamá. Dámoslo todo cejón. Así nació Matador. El nombre de Matador surgió de la canción de los Fabulosos Cadillacs. Eso fue en los 90, entonces la canción de los Fabulosos Cadillacs se escuchaba en una grabadora. Entonces dentro de la canción de Matador nombraban a Víctor Jara, un activista chileno que cuando derrocan a Allende lo matan en el estadio que ahorita lleva su nombre. Entonces se llama Víctor Jara. Entonces la firma de Matador se quedó así. Y la firma de Matador yo creo que la hago toda en minúsculas porque uno de los grandes referentes míos en la caricatura fue Roberto Fontana Rosa y él tenía la firma así. Entonces Matador tiene una batucada y me dicen que la batucada en la canción es muy similar a una batucada de una banda que hizo un video con Michael Jackson en las favelas que se llama Olodum. Bueno, eso es como la historia de cómo nació Matador. La primera canción que escuché fue el corrido de Lucio Vázquez. Cuando estaba chiquito, Lucio Vázquez lo matan por una joven que amaba. Y entonces, aquí está Lucio, todo llevado el hijo de puta, pues ya muerto. Entonces lo están enterrando. Lo que más me llamaba la atención era que lo mataron y le echaban tierra en la boca. Parece como un paramilitar matando a un campesino colombiano. Y Lucio Vázquez fue a una fiesta después de estar en la casa y lo mataron. Pues es un corrido triste, como aquí, con las botas al revés. Le echaron tierra en la boca y así lo vieron morir. Es un poco perturbador, pero bueno. En el año 95 yo tenía una novia que le gustaba mucho Bon Jovi. Fue aquí en Bogotá, el mismo día que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Supongamos que este peludo, este glam rock es Bon Jovi. Ese día que mataron a Álvaro Gómez Hurtado, incluso iban a cancelar el concierto. No lo cancelaron y bueno, y además Bon Jovi es la berraquera, hermano. Me gusta mucho. Mi época en la universidad. Entonces yo me acuerdo que en la universidad tenía yo una motico Vespa blanca de placas SHA 26. Pues no era una Harley, pero bueno, de esas que tenían una llanta atrás. La Universidad del Área Andina, Pereira. Yo soy el egresado ilustre de esa universidad. Y un día me entrevistaron y yo mamando gallo dije que era una universidad muy mala porque de ahí había salido un personaje como yo y me llamó el rector. No, mira, no digas eso y qué tal. Pero yo le dije mamando gallo. Taxista como 3 meses. Mis papás con mucho esfuerzo me mandaron a estudiar a Manizales. Yo fui el único en mi casa que estudió en una universidad privada. Pero, hermano, yo no hacía sino, cuando llegué a la universidad no hacía sino beber y culiar, weón. Y me tiré el semestre, me echaron de la universidad. Y entonces, cuando llegué a Pereira, mi papá me mandó a tomar por culo, como dicen en España, y me tocó empezar a trabajar. Entonces un primo tenía un taxi muy destartalado. Él me dio la oportunidad de manejar ese taxi. Manejé como 3 meses taxi. Y una vez se me prendió. Y de una cafetería salieron unos muchachos y le echaron soda. Y me lo ayudaron a pagar. Porque el hijo de puta extinguidor tampoco servía. Es este señor. Y es particular que ya como está de viejito y con la plata que tiene, que podría dedicarse a disfrutar de los nietos, él va por la Colombia que él mismo empobreció.
pidiendo votos, una cosa terrible. Hagámosle los 3 huevitos, chan, y hagámoslo repartiendo volantes. Lo ponemos aquí, chan, aquí repartiendo un volante. Y la gente gritándole, gonorrea. En estos días escuché a un man que le decía, perro para la cárcel. Perro. Paraco. Yo no sé cómo se expone a eso. Eso más, hijo de puta. Piro. Cerdocracia es demostrar que Iván Duque es una hueva. Eso es cerdocracia, que realmente lo que nos vendieron de Duque no es real. Y se va a pensionar y va a recibir una mesada como de 40 millones de pesos, sin hacer nada. Pues yo me imagino así algo como Hamlet. ¿Sí? Entonces en vez de tener una calavera, tengo la cabeza de un marrano. Colombia es la fosa común más grande de Latinoamérica. Uy, como estoy de filósofo. Para mí eso es Colombia. Que nos matamos de todas las maneras posibles. Si esto me lo hubieran preguntado antes, yo creo que hubiera dicho un caricaturista, un humorista. ¿A quién admiro yo? A mi papá. Se llamaba Ovidio González y tomó la decisión de morir a través de una eutanasia hace 6 años. Tenía un cáncer en aquel lado de la boquita y aún así con toda la fortaleza que él tenía, logró luchar por morir con dignidad. Entonces yo creo que terminé admirándolo después de muerto, porque ya se viene a dar uno cuenta qué significó y cómo soportó estoicamente todo su dolor y el mensaje que le dio a la sociedad para abrir la brecha de morir con dignidad en un país que lo pueden matar por un celular. ¿Cómo me veo en 20 años? Yo creo que así. O puede ser antes, uno no sabe qué quita que mañana hagan un atentado, marica, y ya. Pero la pregunta es si voy para el infierno o voy para el cielo. No sé. No, el infierno es más bacano, huevón, porque se relaciona uno con gente muy interesante. En cambio el cielo es como lleno de ñoños. Pues estuvieron buenas las preguntas, uy, marica, se bajaron. Y nuestra franja internacional, 3 hechos indudables. El conflicto en Ucrania, con la perversidad y las mentiras, donde un país pretendía ser destruido, la Federación Rusa. Por eso Putin, que además de tener una formación académica muy elevada, conocer las perversidades del mundo capitalista, pues fue capaz de enfrentar y lo está enfrentando a la OTAN. Estamos a puertas de un conflicto en donde quedó demostrado que la hegemonía del capitalismo está en plena decadencia. Y el otro asunto es indudablemente el que tiene que ver con las pensiones en Francia, y eso redunda en todo el mundo. Por eso el capitalismo y la extrema derecha colombiana sabe que la reforma laboral va a exigir un equilibrio y un reconocimiento a los derechos de los trabajadores. Por eso esta extrema se niega a que ese proceso y proyecto se apruebe en el Congreso. Vamos a ver entonces este informe sobre el conflicto en Ucrania. Las aspiraciones de la OTAN de derrotar a Moscú obligan a tomar medidas de represalia necesarias, incluidas las de esfera militar. Así lo declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, en el Consejo de Seguridad convocado para abordar el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia. Denunció que hace mucho tiempo habría paz en Ucrania si Occidente no hubiera suministrado armamento a Kiev.
Teniendo como fondo la aspiración de la OTAN declarada de forma abierta de asestar una derrota estratégica a Rusia, se hace obvio que esas acciones nos obligan a dar los pasos necesarios de respuesta, incluida la esfera militar, para garantizar la seguridad de Bielorrusia, un Estado aliado de la Federación de Rusia. Siguiendo esa pauta, se aplican las medidas anunciadas por el presidente que tanto han asustado al régimen de Zelensky y a sus patrocinadores occidentales. Hace mucho tiempo que habría paz en Ucrania si Estados Unidos y sus aliados no hubieran plagado de armas al régimen de Kiev y no le hubieran obligado a usar sin sentido alguno a miles de recién reclutados como carne de cañón. En paralelo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que cerca de la mitad de los prisioneros de guerra rusos indicaron que habían sido torturados o maltratados por el ejército ucraniano. Según los informes, la mayoría de estos actos se produjeron poco después de su captura. Desde las Naciones Unidas también afirmaron que las autoridades de Kiev no iniciaron procedimientos penales contra sus militares que fusilaron a los soldados rusos. Aseguran que no hubo respuesta, ni siquiera en los casos de crímenes de guerra documentados. Bien, veamos cómo se distorsiona la realidad dentro del conflicto. Rusia responderá al envío de armas con uranio empobrecido a Kiev por Occidente con el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia. Así lo anunció el presidente Vladimir Putin, subrayando que el pacto con Minsk no viola los tratados existentes de no proliferación. Mientras varios políticos advierten del peligro del uso de uranio empobrecido para ambas partes del conflicto. Según el presidente ruso, el suministro de este tipo de arsenal por parte del Reino Unido significa que Occidente escala el conflicto y merece una reacción. A su vez, la representante oficial de la Cancillería rusa denuncia la intención clara, dice, de estos países de aniquilar al pueblo ucraniano. Quiero llamar la atención sobre lo principal. A día de hoy ya no cabe duda de que estamos ante una intención claramente expresada del Occidente colectivo, liderado por Estados Unidos y Gran Bretaña, de simplemente aniquilar Ucrania. Tras anunciar su intención de suministrar proyectiles con uranio empobrecido, todas las declaraciones de que ven el bienestar de Ucrania en un futuro se acaban. El uso de proyectiles con uranio empobrecido representa genocidio contra la población, contra la que se usan y contra la que los usa. Mientras desde la ONU expresaron su rechazo a cualquier uso de uranio empobrecido tras el anuncio de Londres, además advirtieron sobre las consecuencias de su uso para la salud. Pero este no sería el primer conflicto que Occidente emplea este tipo de armas. La guerra del Golfo, Yugoslavia, la invasión estadounidense de Irak fueron algunos escenarios bélicos donde se lanzó este arsenal radioactivo. Y veamos qué pasa en Francia. Francia arde, literalmente. El país se encuentra envuelto en una gran ola de protestas en la que manifestaciones y disturbios se suceden día sí día también, convirtiendo las principales ciudades francesas, especialmente París, en un auténtico campo de batalla. Mientras el gobierno de Emmanuel Macron se encuentra sin apenas apoyos, se ha enfrentado a 2 mociones de censura que han fracasado, pero que deja al ejecutivo francés muy tocado. Pero, ¿qué está pasando en Francia? ¿De dónde vienen todas estas protestas? Ahora mismo os lo cuento. Por todos es sabido que el mayor reto a futuro que tiene Europa es el de hacer frente al envejecimiento de su población, que los ciudadanos europeos cada vez vivan más y que a la vez los europeos tengamos menos hijos, implica que cada vez hay más personas en edad de jubilación que requieren cobrar una pensión del Estado. Además, este envejecimiento cada vez supone a los gobiernos europeos un mayor gasto en sanidad y cuidados a los mayores. Por ello, ante el constante incremento de gasto en pensiones, los gobiernos europeos tienen que hacer algo, como estimular la natalidad de su población, reducir la cuantía de las pensiones, aumentar la productividad de sus trabajadores, subir los impuestos a los propios trabajadores o retrasar la edad de jubilación. Y es precisamente esto último lo que ha hecho el gobierno francés, ya que Francia es uno de los países europeos en los que la población se jubila antes. Así que el gobierno de Macron propuso una nueva reforma en la ley de pensiones, con los siguientes cambios. 1. Aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años en 2030. Esta acción se llevará a cabo a base de incrementos de 3 meses por año, comenzando el 1 de septiembre de 2023.
Aún así, jubilándose a los 64 años, Francia seguiría siendo uno de los países de Europa donde los trabajadores se jubilan antes. Eso sí, los 64 años quedan lejos de los 60 años a los que los franceses se jubilaban antes de 2010. Aunque aquí hay una cosa curiosa, y es que los que empezaron a trabajar antes de los 16 años se pueden jubilar con 58, y los que empezaron a trabajar antes de los 21 se pueden jubilar a los 60. 2. Otro punto polémico es que el periodo de cotización para recibir una pensión completa pasará de los 42 a los 43 años. Vamos, que todo aquel que no haya trabajado 43 años tendrá que trabajar hasta los 67 para recibir la pensión completa. Hasta aquí lo malo, pero para compensar, el gobierno francés ha metido alguna ayudita en su reforma. Veamos. 3. La reforma contempla una bonificación en las pensiones para las mujeres que hayan cotizado 43 años antes de cumplir 64 y tengan al menos un hijo. De esta manera las mujeres cobrarán un 1,25% más por trimestre, que llegará como máximo al 5% para compensar los periodos dedicados a la maternidad y a la crianza. 4. Por otro lado, será obligatorio para las empresas de más de 300 empleados llevar a cabo acciones para fomentar el empleo de personas mayores de 60 años y publicar un informe sobre estas. 5. Las pensiones más bajas se revalorizarán para aquellos que lleven cotizando 43 años con el sueldo mínimo. La pensión mínima subirá hasta cerca de 1.200 euros netos en 13 mensualidades. Y ya. Pero en Cuba se realizaron las elecciones con un alto índice que superó el 70%. Veamos este informe que han ocultado esos medios tradicionales de Colombia. Bien, de ese enorme capital político del pueblo cubano, que a pesar de las duras condiciones económicas, sabe que los electos se empeñarán en llevar a la nación las insatisfacciones que no encuentran solución en la comunidad y serán parte también de la transformación de esas realidades. Claro que si buscamos otras razones, me atrevería a afirmar que en el resultado del domingo mucho influyó una candidatura diversa, con mayoría de mujeres, con una cifra superior de jóvenes y presencia de actores de toda la sociedad. Digo diversa porque en abril en el plenario estarán campesinos, religiosos, empresarios estatales y privados, artistas, intelectuales, obreros, maestros, médicos y científicos. Ninguno de ellos pagó por su nominación ni hizo promesas para asegurar un voto. Otro elemento no menos importante, los hoy diputados y diputadas, antes de ir al ejercicio electoral, tuvieron los espacios para conocer en el propio intercambio con la gente los problemas a atender una vez asuman su nueva responsabilidad. También pudieron identificar los recursos materiales y humanos con que cuentan los municipios para su transformación. Ese diálogo franco es uno de los mayores aciertos, a mi juicio, en la etapa previa a los comicios. Pero un análisis completo del resultado electoral no puede desconocer ese % de cubanos y cubanas que decidieron no participar. Aclaro que el contexto de hoy, marcado por el desgaste en las condiciones de vida de nuestra gente y las continuas campañas desde el exterior para colocar en bandos irreconciliables al pueblo y al gobierno, mucho han influido en esa decisión. No participar es un derecho también de los ciudadanos, pero cada uno que no fue ayer a las urnas debe hacernos pensar en cuánto más falta para que todas y todos participen, que se sientan parte y no distante del proceso. En ello, mucho decidirá la atención con sensibilidad a esos asuntos que aquejan o preocupan a la gente, y la verdad, esa que debe ser esencia cuando la solución no sea posible, al menos en el corto tiempo. No. Y nuestra franja nacional tiene 3 temas: la reforma laboral, la reforma a la salud y un tema de fondo que tiene que ver precisamente con lo que se llama el golpe blando, el peligro de que la extrema derecha pueda preparar una salida a la fuerza de Petro del poder. Veamos entonces el informe. Una trabajadora o un trabajador que devenga el salario mínimo de 1.160.000 pesos en Colombia recibe 38.000 pesos aproximados por día, cerca de 4.800 pesos por hora. Eso es menos de $1. Los trabajadores tenían derecho a recibir recargos nocturnos por horas trabajadas desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, pero con la entrada en vigor de la Ley 789 de 2002, ese derecho fue recortado y perdieron 3 horas, pues hoy rige de 9 de la noche a 6 de la mañana. Es decir que por la Ley 789 de 2002, un trabajador dejó de recibir 3 horas de recargo nocturno diarias durante 21 años. Veamos. Para una hora que hoy está en 4.800 pesos aproximados, el recargo nocturno es del 35%, es decir, 1.690 pesos. Esto significa que un trabajador con salario mínimo devenga por hora con recargo nocturno 6.490 pesos.
Desde el año 2002, las y los trabajadores han dejado de recibir 3 horas de recargo diario, lo que equivale a 5.070 pesos por jornada. En 288 días laborados al año dejaron de recibir por recargos 1.460.000 pesos. Y en los 21 años de vigencia de la Ley 789, un trabajador ha perdido más de 30 millones de pesos. La reforma laboral busca que los y las trabajadoras recuperen sus 3 horas de recargo nocturno, para que sea nuevamente de 6 p.m. a 6 a.m. La reforma laboral busca dignificar el trabajo. Para ello recuperaremos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, entre ellos que el día sea el día y la noche sea la noche. La reforma a la salud. Mucha atención porque la reforma a la salud de Petro eliminará las EPS, acabará con el sistema de salud actual y esos medicamentos que reciben sus abuelos y papás no volverán. Parce, a lo bien, ¿en qué parte del texto de la reforma a la salud sale eso? Ya sabe, para no tragar entero. Pues por ahora no me la he leído, pero eso es lo que dijo Revista Semana, Polo Polo y Cabal. Ah, ese no es el medio tradicional cuyo dueño Jaime Gilinski también es propietario del 38% de las acciones de la EPS Sura. Bueno, hagamos algo, yo le digo lo que escuché y ambos revisamos el texto de la reforma para ver si es verdad. Hágale sin mente. Lo primero es que las EPS se van a eliminar y eso a mí sí me preocupa. Artículo 54 establece estas funciones que podrán ejercer las EPS, no se eliminan, se les dan facultades, pero eso sí ya no serán intermediarias de nuestros recursos públicos de la salud. Básicamente ya no cobrarán la comisión del 10% sobre lo que administran, no volverán a dejar una deuda de 23 billones de pesos como la dejaron hoy y ya no podrán robarse los recursos con corrupción. Bueno, ¿y qué me dice de que Petro acabará con el sistema de salud de la Ley 100? En ninguno de los 152 artículos plantea tal cosa, pero eso sí implementa en estos artículos un enfoque para la atención primaria y preventiva de la salud. Políticas que las mismas organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud revisaron y le dieron su visto bueno. Bueno, igual nada de eso va a servir porque ahora los alcaldes y gobernadores ladrones entrarán a administrar los recursos de la salud. Artículo 22 establece que la ADRES, esa entidad pública del orden nacional que administra los recursos públicos de la salud, realizará los pagos directos a las IPS, hospitales y clínicas de las regiones de todo el país y a los médicos que les bajarán los salarios. Artículo 72 establece el régimen laboral especial que busca principalmente que dejen de abusar del personal de la salud a través de contratos de prestación de servicio y pasen a tener un contrato laboral como debe ser. Entonces dígame finalmente quién va a pagar los 51 billones de pesos que cuesta esta reforma. Habrá que hacer 2 tributarias. Falso, esta reforma no cuesta 51 billones de pesos adicionales, no se utilizarán recursos nuevos, solo los que ya tiene el sector salud aprobados en su presupuesto de 2023, que son 51 billones. Y estamos en el compromiso de profundizar de lo que es ese golpe blando. Los medios de comunicación, la desinformación, la mentira, y frente a eso tenemos que estar muy alerta. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Jorge Grisales, distinguido egresado del Colegio de Santa Librada y también de la Universidad del Valle, dirigente sindical, historiador, y ocupa actualmente el cargo de secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Valle. Pues bien, aquí tenemos al profesor Jorge Grisales y le preguntamos, frente a tantos rumores, ¿cuál es la situación que se puede observar al interior del SUTEP y que de manera objetiva usted maneja para tratar de despejar esas inquietudes que tiene el magisterio? Mil gracias al periodista por hacerme esa pregunta. Interesante evidenciarle a la comunidad educativa y en especial a los medios de comunicación que en nuestra organización sindical, como en todas las organizaciones corporativas, siempre se presentan niveles de dificultades entre los asociados, entre los que dirigen y en general entre los aportantes. Por lo tanto, en la organización sindical se presentan algunas discrepancias en diferentes comisiones, pero eso no redunda en plantear que existe una problemática de un modo muy grave. No, es sencillamente unos desórdenes
que hay en algunas comisiones, particularmente en la comisión estatutaria, en la comisión financiera, para clarificar esa dinámica. Estamos a portas a darle continuidad a uno de los eventos más grandes que presenta la organización como tal, denominado Asamblea General de Delegados. En esta 17ª asamblea se esclarecerán todas las dudas, las incertidumbres, para que los afiliados y en general la Junta Directiva avancemos hacia el ideal del progreso con nuestra organización. De alguna manera u otra estamos atentos. Se nos ha presentado una acción de tutela de un juez de la ciudad de Santiago de Cali. Ya estamos con el equipo jurídico de nuestra organización interponiendo las acciones pertinentes para esclarecerle al juez este tipo de situaciones, y esperamos prontamente que en el transcurso del mes de abril, 14, 15 de abril y el día 28, culminemos con la Asamblea General, y desde luego para el mes de mayo determinar un proceso electoral en donde se va a determinar cuál va a ser la nueva Junta Directiva que llevará los destinos de nuestra organización sindical en los próximos 4 años. Esa es, en síntesis, una de las temáticas que en este momento, en el ámbito de los docentes, en el ámbito sindical, se manejan, pero no es una situación muy grave, no. Bueno, muy bien, profesor. Profesor Grisales, al interior de la organización sindical, tanto SUTEC como FECODE, hay unas fuerzas políticas, movimientos. Uno de los movimientos más importantes en la vida de la organización sindical es la Unidad Democrática, cuyos fundadores, personas ilustres como el doctor Luis Carlos Avellaneda y el dirigente Whitney Chávez, pero entonces se da un proceso de cambio, de transformación, de movimiento político, Unidad Democrática, a partido político. ¿Qué significa eso en la vida de esa organización y al interior del movimiento sindical del magisterio? Mil gracias. Efectivamente, es cierto, en las organizaciones sindicales, tales como la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en todas las filiales existentes en nuestra federación, y en especial en el departamento del Valle del Cauca, el Sindicato Único de Trabajadores del Valle tiene diversas tendencias con ideales políticos para desarrollar actividades que vayan en pro de la calidad de la educación, en pro de la protección especial al servicio de la educación oficial y con gratuidad, en beneficio para todos los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Efectivamente, sí existe una tendencia política dentro de la organización sindical denominada Unidad Democrática, y como efectivamente lo indica el periodista, han pasado personajes muy brillantes que han luchado por la educación pública, tal cual Luis Eduardo Varela Rebellón, ya fallecido por el COVID, el senador Luis Carlos Avellaneda, y en fin, toda una serie de educadores que han luchado. Actualmente la Unidad Democrática estableció un acuerdo con un movimiento político representado en el doctor Roy Barreras, quien es el actual presidente del Congreso de la República de Colombia, en donde lograron compaginarse para darle legitimidad al proceso de representarse como un movimiento político. De esa manera, la Unidad Democrática se ve más organizada, se ve más legitimada, y desde luego tendrá en toda la región de Colombia una representación en cada una de las
filiales existentes para que le brinde la participación en los diferentes estamentos, como es los consejos municipales, las asambleas departamentales y en general en el Congreso de la República. Entonces, eso permite que la unidad democrática se siente fortalecida. Mil gracias. Profesor Grisales, se aproxima un evento importantísimo en la vida de la organización sindical, SUTEF, FECODE y la CUT. ¿Nos podrías informar, y a la opinión pública nacional e internacional, y al magisterio, obviamente, cuándo se van a realizar esas elecciones? Y desde luego la unidad democrática va a tener una importantísima participación y aspiro a que también tenga una buena representación, para que usted nos ilustre al respecto cuáles son esos candidatos por los que usted invita a votar. Bueno, mil gracias. Efectivamente, en este momento estamos en un proceso electoral sindical en donde ya la comisión electoral emitió la circular número 3 planteando que hasta el día 15 de abril del año en curso estará el proceso de inscripciones para participar en la contienda electoral, a darle paso a la elección de la Junta Directiva Departamental del Sindicato Único de Trabajadores del Valle. Por lo tanto, hay un gran número de maestros muy brillantes, muy cualificados, con un gran ideal de defender la educación pública. Tenemos a una maestra licenciada con posgrados, a la licenciada Patricia Díaz, quien aspira a la Junta Directiva Departamental. Tenemos otro tipo de docentes de diferentes tendencias también muy preparados, y de esa forma le damos a conocer a la comunidad educativa del Departamento del Valle del Cauca que estamos en ese proceso, estamos trabajando para que lleguen docentes bien preparados y logren plantearse desde la organización sindical la fortaleza del servicio educativo estatal. ¿Nos podrías nombrar alguno de esos candidatos de UD, al SUTE, a la CUT, a la FECODE? Bueno, a el la caso, central, por ejemplo, específico de un gran dirigente, que es Domingo Ayala. Correcto. ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Bueno, el maestro licenciado y con especialización, el maestro José Domingo Ayala, es un maestro del departamento de Córdoba, es costeño de la zona caribeña colombiana, quien aspira a la Federación Colombiana de Educadores para que la comunidad educativa entienda que es bien importante en el proceso electoral saber votar por una persona bien cualificada, una persona con conocimiento de la política educativa nacional, y desde luego interesantísimo que José Domingo Ayala siga en ese proceso como ejecutivo de la FECODE. Igualmente tenemos otros dirigentes de ASINOR, tenemos en el departamento del Valle del Cauca a Julián Mauricio Lozano, quien aspira a la CUP Valle. Interesante que los maestros del departamento del Valle del Cauca también reconozcan ese tipo de liderazgo y ese tipo de trabajo que se viene haciendo de parte de los líderes de la tendencia política Unidad Democrática. Muy bien, de esta manera estamos llegando a nuestro final. Decirle a esta querida teleaudiencia, aquí estaremos como siempre, cada fin de semana, llevándoles una emisión de periodismo alternativo, donde hacemos pedagogía, donde educamos y participamos de esta manera en lo que debe ser una información objetiva. Por eso, a nuestra querida teleaudiencia en Noruega,
en Francia, en España, en Argentina, que nos reporta sintonía, un abrazo, un feliz fin de semana y los esperamos aquí el próximo sábado. Un abrazo fraternal para ustedes. Recuerden, Decisiones es el programa institucional de RP Comunicaciones, periodismo alternativo. Les habló Rodolfo Poveda, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, la Federación Colombiana de Periodistas y de la FLIP, Federación Internacional de Periodistas. Rodolfo Poveda. Sábados de 2 a 3 de la tarde, ve al doctor Rodolfo Poveda en el magazine investigativo Decisiones, la opinión responsable. Sábados 2 a 3 de la tarde, en el canal C.